Hola a todos, bienvenidos a Mary's Home. Yo soy Mary y hoy os traigo unos trucos de limpieza que suelo poner en práctica para hacerme la vida más fácil. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y también os invito a seguirme por Instagram, que os lo dejo por aquí, porque por allí voy subiendo muchas más cositas. No me enrollo más y empezamos con el vídeo. El primer truco que quiero compartir es utilizar este tipo de rodillos quitapelusas para limpiar las pantallas de las lámparas. Estos rodillos los tenemos en casa para la ropa, sobre todo porque siempre vamos con pelos de las perritas, incluso para limpiar tapicerías, pero este uso la verdad que es muy interesante porque ahora vais a ver cómo queda el rodillo. Parece que sea algo que no se ensucia, pero sí que va cogiendo polvo y pelusita. Y son muy económicos este tipo de rodillos. Nosotros lo compramos en Ikea, pero también lo podéis encontrar en un bazar, creo que nos costó 1 euro. Y mirad cómo queda. Este es un truco que me gusta mucho utilizar para el mal olor de las tuberías, que seguramente muchos ya conoceréis. Se trata de echar por el desagüe bicarbonato con vinagre de limpieza y dejar actuar unos 10-15 minutos. Seguidamente le tiramos agua caliente. En este caso estoy usando la hervidora de agua y bueno, ya lo veis, más o menos media taza de bicarbonato y media taza de vinagre. Es algo que funciona muy bien para el mal olor. Me gusta hacerlo regularmente, incluso no solamente lo podéis hacer en el fregadero, también en la ducha y en cualquier otra tubería. El siguiente truco es para refrescar y eliminar los malos olores de las alfombras. Es algo que me preguntáis muchísimo y he querido enseñarlo porque lo hago de vez en cuando y esto hace que la alfombra se mantenga mucho mejor a lo largo del tiempo. Tengo que decir que nosotros nunca entramos en casa con los zapatos de la calle, con lo cual tampoco pisamos la alfombra con zapatos de la calle, a veces incluso ni siquiera con las zapatillas de estar por casa. Pero claro, de vez en cuando hay que hacer esto porque la alfombra aún así se ensucia un poquito. Lo que tenemos que hacer es espolvorear bicarbonato. En este caso yo lo pongo en un tupper porque lo podéis poner solo o le podéis agregar, como yo, unas gotitas de algún ambientador concentrado que os guste o algún aceite esencial que os guste su olor. En este caso yo estoy utilizando el ambientador concentrado de Foresan, que me gusta mucho cómo huele. Simplemente hay que echarle unas gotitas en el bicarbonato, unas gotitas porque huele bastante, y mezclarlo muy bien con un tenedor, con una cuchara, que quede bien mezclado. La cantidad de bicarbonato es a ojo, depende de cómo sea de grande la alfombra o la superficie que queramos limpiar, ponemos más o ponemos menos. Una vez lo tenemos bien mezclado, lo esparcimos por toda la alfombra con la ayuda de un colador para que quede mejor repartido. Si veis que os quedáis cortos, podéis preparar un poquito más de bicarbonato. Y una vez ya todo esparcido, lo dejamos actuar un mínimo de 3 horas. A mí me gusta normalmente dejarlo actuar toda la noche.
Una vez pasado este tiempo, volvemos a pasar el aspirador por toda la alfombra para eliminar los restos de polvo que hayan quedado del bicarbonato. Y ya tenemos nuestra alfombra limpia y refrescada. Ya sabéis que el bicarbonato por sí solo neutraliza los malos olores, pero además si lo mezcláis con algún aceite esencial o ambientador que os guste, os quedará un olor muy rico. Bueno, para el siguiente truco usaremos una esponja de estas de la ducha, normales y corrientes, las más baratas que encontréis, para limpiar el sofá, para recoger todas las pelusitas y todos los pelitos que muchas veces con el aspirador no se van. Ya veis cómo ha quedado. Yo paso el aspirador todos los días, pero a veces parece que quede como un restito de algo que no acaba de salir, y esto es un buen truco para eso. Simplemente la tenemos que humedecer ligeramente y pasarla por toda la superficie. Y este que os voy a compartir ahora es uno de los que más me gustan. Se trata de acoplar un plumero desechable, que lo compro en Mercadona, a un palo de escoba normal y corriente, y esto hace que podamos limpiar pues los zócalos sin tenernos que agachar, los altos de las puertas sin tenernos que subir a ningún sitio, y nos ayuda a llegar a esos sitios menos accesibles con mucha facilidad. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. El siguiente truco se trata de utilizar esta mopa desechable que compro en Mercadona, que te viene con los recambios. Seguramente tendrán en cualquier otro supermercado tipo Carrefour o demás de alguna otra marca. Esta os la recomiendo mucho por todos los usos que tiene, que luego os explicaré alguno más. En este caso yo le acoplo uno de los recambios que trae, que es desechable. Lo enganchas en los agujeritos que lleva la mopa, y esto va muy bien para limpiar las paredes, que son las grandes olvidadas. Normalmente pues nunca las limpiamos. Y esto nos permite llegar sobre todo a las esquinitas de los techos que se juntan con la pared, que normalmente pueden aparecer telarañas con el tiempo porque no lo solemos limpiar, y esto hace que no te tengas que subir a ninguna escalera ni a ningún sitio. Ya veis lo fácil que es. Os lo recomiendo porque os va a encantar este truco. Seguimos con la misma mopa, pero en este caso le acoplamos una bayeta de microfibra. Como veis, esta mopa tiene muchísimos usos, no solo para el suelo, y es algo que me encanta. En este caso la voy a utilizar para limpiar los azulejos de la ducha. Es súper fácil, ya lo vais a ver. Le pongo un poquitito de desinfectante en spray y ya le doy con la mopa sin necesidad de subirme a ningún sitio. Es mucho más cómodo, más seguro, y lo tienes limpio en un momentito. I got to know if you feel the things I do. I might need some help if you let me go, 'cause I'm flying through the sky. Bueno, y seguramente muchos de vosotros ya conozcáis el borrador mágico, pero si no es así, os lo quiero enseñar porque, como su nombre indica, esto parece magia. Ya veis aquí la marquita que tengo en la pared, y ahora vais a ver cómo va a desaparecer en cuestión de segundos. Simplemente tenéis que humedecer un poquito la esponja y frotar con la parte blanca. Tenéis que tener cuidado de no frotar muy fuerte porque os podéis llevar la pintura, pero si lo hacéis con mucho cuidado, el resultado es espectacular. But if you don't even wanna try, I need to know it. Can we just open up? 'Cause I got to know if you
feel the things I do. I might need some help if you let Yo este lo compré en Mercadona, pero lo podéis encontrar en muchos más supermercados. me on you. Stand a little high on you. On you. Yeah. Stand a little high on you. El siguiente truco es para desinfectar la escobilla del inodoro. Es algo que muchas veces no caemos en cuenta y se llena de gérmenes y es importante limpiar con utensilios que estén limpios. Así que yo lo que hago es pulverizar este spray desinfectante de Lysol, que me gusta mucho cómo huele, pero sirve cualquier otro spray desinfectante, y lo dejo actuar mínimo unos 15 minutos. Fire burning like I do under my tattoos. It's a remedy, remedy, remedy. And the way you go, baby, don't you know? It's a remedy, remedy, remedy. A continuación y pasado este tiempo le tiro agua hirviendo. Prison cigarette smoke, is it? Y también le pongo unas gotitas de este ambientador concentrado que, como veis, es el que más me gusta y el que suelo usar a la base de la escobilla para que huela rico, y unas gotitas también en la misma escobilla. Podéis usar cualquier otro aceite esencial o ambientador que os guste, incluso podéis ponerle unas gotitas de aceite de árbol del té, que es desinfectante, pero a mí no me gusta mucho cómo huele. Baby, don't you know? El siguiente truco es para la colada. Estas son las prendas a las que no les pongo suavizante: toallas, bayetas y trapos de limpieza, ropa técnica o de deporte con mucho olor a sudor, y no sale en el vídeo, pero también las camitas de las perritas o sus mantitas y este tipo de prendas. En vez de suavizante le añado vinagre de limpieza en el mismo cajetín del suavizante. Y os aseguro que lava mucho mejor, elimina mucho mejor los olores y no queda ningún olor a vinagre, que muchas veces me lo preguntáis. Que sepáis que todo esto no lo lavo junto, solamente lo he puesto para que lo veáis en el vídeo. For you, baby, love. Yeah, yeah. Hard for you, baby. Lo siguiente que os quiero recomendar es este blanqueador de juntas que compro en Mercadona. La verdad que es un productazo. Como veis, esta zona estaba un poco amarilla y quiero que veáis cómo aplicarlo. Ponemos el producto en la junta con la ayuda de la misma esponjita que trae el bote y lo dejamos actuar 30 minutos. Pasado este tiempo retiramos el exceso de producto con una bayeta de microfibra o un trapito mojado. Y este es el resultado, ya veis lo bien que queda, sirve para cualquier tipo de junta siempre y cuando sea blanca. Yo ya llevo bastante tiempo utilizando y os lo recomiendo muchísimo. Y el siguiente y último truco es utilizar un cepillo de mango largo para limpiar la ducha y así no tenernos que agachar. No hace falta que compréis un cepillo específico, si no lo tenéis podéis utilizar también una escoba, que solo utilicéis para eso y sale mucho más económico y también da muy buen resultado. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido los truquitos que he querido compartir con vosotros. Espero que os hayan gustado y que os ayuden a haceros la vida un poquito más fácil como me hacen a mí. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.
found my